Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Este día pues tengo el honor de que nuestro hermano Héctor nos acompañe. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermana Eli. Buenos días a todos. Bendiciones a todos los televidentes. Esperemos que este programa les sirva y, valga la redundancia, les sea de bendición también. Amén. Bueno, y pues este día vamos a continuar con la dinámica de la semana pasada. Nuestros compañeros nos hicieron el favor de hacernos algunas preguntas y pues estos días nos hemos dado a la tarea de investigar, de acuerdo a la palabra, pues las respuestas. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta, que dice así? Claro que sí. Dice, ¿qué dice la Biblia de hacer riquezas en la tierra? Muy bien, en primer lugar, pues vamos a definir de la manera más sencilla que podamos la palabra riquezas. Y entendemos como riquezas la abundancia o sobreabundancia de bienes terrenales. Lo vamos a dejar así. Sean propiedades, negocios, dinero, lo que sea. La abundancia o sobreabundancia de esos bienes son la riqueza a la que nos estamos refiriendo, de acuerdo a esta pregunta. Y también vale aclarar que nosotros vemos dos tipos de riquezas, honestas y deshonestas. Honestas les llamamos aquellas riquezas que vienen de Dios a través del trabajo o de negocios lícitos, ¿verdad? Sí. Y deshonestas, pues aquellas riquezas que se generan por robo, fraude, extorsión, en fin, todo de mala manera. Y aquí diríamos que el origen o quien las da es Satanás. Entonces, nosotros vamos a referir más a las honestas, porque estamos entendiendo que la pregunta viene por ahí, y ya si es necesario hablaremos de las deshonestas, pero nos vamos a enfocar más en las honestas. Así y como dice la pregunta aquí, ¿qué dice la Biblia? Pues nos vamos a la Biblia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a empezar con Deuteronomio 28, versículos 1, 2 y 11, por favor, hermanita. Así es, dice, y si escuchas diligentemente la voz de Yahweh tu Dios y cuidas de poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Dios te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si escuchas la voz de Yahweh tu Dios. Y el 11 dice, y te hará Yahweh sobreabundar de bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría. Creo que es más que claro, ¿no? En este capítulo 28 que nos habla de las bendiciones, pues elegimos aquella cuando se refiere a los bienes, a la sobreabundancia de bienes. Y nos dice que si obedecemos a su palabra, a sus mandamientos, casi en automático Él nos suelta la abundancia de bienes, la riqueza. Entonces, yo lo tengo muy claro. No sé usted, hermana, ¿cómo Pues sí, últimamente cuando hemos escudriñado más la palabra, pues creo que hemos aprendido, ¿no? Que si nosotros obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir. Y también que pues si desobedecemos, también pues recibiremos la paga por nuestra desobediencia. Claro. Y bueno, continuando con la lectura de la Biblia, me voy a permitir leer en el primer libro de Reyes, el capítulo 3, versículo 11. Estos versículos se refieren a cuando Dios, el Señor, le dice a Salomón que le pida lo que él quiera, y Salomón le pide sabiduría. Y dice aquí en este versículo, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí yo te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de otro como y después de ti, ni se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí el Señor le está diciendo que por haberle pedido sabiduría, Él le añade lo demás. Así es. En estas dos lecturas que hemos hecho, a mí me queda claro que la riqueza, es que la pregunta dice, se debe de hacer riquezas. Aquí me está quedando claro que es Dios quien da la riqueza, ¿verdad? Sí. No es que nosotros la tengamos que hacer.
Aquí vemos cómo Él se la da a Salomón. El Señor le está diciendo, en cuanto me pediste sabiduría, te la voy a dar, pero además te voy a dar, entre otras cosas, riqueza. Así es. Bueno, me gustaría leerle Eclesiastés 5, 19 y 20, que dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes y le ha capacitado para comer de ellas, tome su parte y se regocije en su trabajo. Esto es don de Dios, pues no tendrá que estar siempre recapacitando sobre los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Muy bien. Pues Dios quiere que también disfrutemos de la riqueza. Así es. ¿Verdad? Sí, claro. Dios quiere que estemos bien. Dios es un buen padre. A veces nosotros malentendemos la palabra y pensamos que Él está peleado con las riquezas. No es así. Y ahorita lo estamos comprobando con estas lecturas que estamos haciendo. Él quiere que disfrutemos de ellas. También, si vemos en Proverbios 3, versículos 9 y 10, dice: honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una vez más, el Señor nos habla de darnos sobreabundancia, de nuestros bienes, si le honramos, dice. Y esto se me hace muy, muy importante. Dios nos pide primicias, nos pide diezmos, nos pide ofrendas. Y dice aquí que si le honramos nosotros, Él nos dará sobreabundancia de bienes. Y esto explica, o por lo menos a mí me hacía reflexionar anoche que estaba estudiando un poco, me expliqué por qué muchas personas generosas generalmente tienen. Aquí está diciéndolo. Sí. Las personas generosas están honrando a Dios, ¿verdad? Porque están cumpliendo con su palabra, ayudando al necesitado, empleando para el ministerio, muchos para el ministerio de Dios, dándolo de Dios para el ministerio. Y ahí nos explicamos el por qué el Señor les da. Claro. Aquí lo está diciendo: si me honras con tus bienes, yo voy a hacer que sobreabunde. Así es. Entonces, creo que todas estas claves nos pueden servir, nos sirven mucho para nosotros aprender de eso y tomar esa postura. Claro que sí. Para recibir esas bendiciones de Dios. Así es, y es que también lo que hablábamos en Eclesiastés creo que es una bendición, porque Dios dice que Dios nos da las riquezas, pero Dios también nos da ese don de disfrutarlas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene muchas riquezas, pero no siempre las disfruta. A veces están afanados en otras cosas y no disfrutando de esas riquezas. Entonces creo que esto también habla pues mucho de la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a bendecir para disfrutar de esas riquezas que tenemos y no estar nada más en la vida corriendo por las riquezas y afanado y no disfrutas lo que tienes. Sí, en Eclesiastés en otras partes nos habla de lo mismo, que la sabiduría consiste en eso, en saber disfrutar de los bienes, de los frutos del trabajo, y no trabajar, llenarnos, saturarnos de trabajo de tal manera que no le dediquemos tiempo a Dios. Así es. Porque dice que trabajaremos para otros. Será otro el que llegue a disfrutar del trabajo de nosotros. Entonces, es importante todo esto, ¿no? Tener eso en cuenta y aprender y saberlo para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Así es. Pues si quiere, hermanita, vamos a Mateo. Sí. Mateo capítulo 7. Los 7 versículos 19 al 20, perdón, Mateo 6, ¿es en Mateo 6? Sí. Del 19 al 21. Ok. Mateo 6, 19 y 21. ¿Gusta que se lo lea o qué? Por favor, sí, está bien. 19 y 21, ¿verdad? 19 y 20. Del 19 al 21. Ok. Dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones horadan y hurtan, sino acumulad para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones no horadan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Me imagino que quien formuló esta pregunta de nuestros hermanos
que la sacó de aquí. Okay. Pero vemos un cambio en el término. Aquí nos dice de tesoros en la palabra y aquí dice riquezas. Son sinónimos. En un momento dado se puede homologar la palabra tesoro y la palabra riqueza. Pero también la palabra tesoro tiene otras connotaciones. Nosotros como seres humanos podemos atesorar diversas cosas. Desde lo más simple hasta lo más complicado. Niños que hacen su colección de estampitas y para ellos eso tiene un valor muy grande. Claro. Fanáticos de fútbol, por ejemplo, que a lo mejor tienen colecciones de playeras, de autógrafos, que para ellos no le ponen un valor económico, pero tiene un valor. Así es. Es un tesoro para ellos. Sí, ahí es cuando ya el tesoro se convierte en un ídolo. El idolatría, exactamente. Iba a mencionar también de los padres. A veces nuestros hijos los convertimos en tesoros. Dicen, mi hijo es mi tesoro, mis hijos son mi tesoro. Y efectivamente, pienso que Yeshua a eso se refería. Él no quiere que tengamos ídolos, que son los tesoros. Nuestro corazón, dice que donde esté el ídolo está nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón esté con Dios. Así es. Y pienso que él a eso se refería, no tanto a la riqueza. Porque si seguimos en la lectura, en pasajes donde Yeshua habló al respecto, pues vamos a ver que no es como lo pensamos nosotros, que no es que no tengamos que hacer riquezas, que tengamos que ser pobres todo el tiempo. Dios es un Dios bueno y no creo que nos quiera ver todo el tiempo menesterosos y necesitados. Al contrario, yo creo que nos quiere ver bien. Si gustas, para ahondar un poquito más en esto, vamos a Mateo 19. Sí. Mateo 19, ¿qué? Perdón. O mira, un poquito antes, ahorita que lo estoy viendo aquí. Aquí mismo en el 6, en el 24, también para no dejar pasar nada, porque en Dios y las riquezas, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es. Aquí está el término servir, ¿verdad? No está diciendo que no las tengamos. Cuando habla de servir, entiendo yo que es ponerte a disposición como le siervo a su Señor para trabajar. Entonces, si yo me dedico todo el tiempo a trabajar queriendo hacer riquezas, ¿cuándo le voy a dar tiempo a Dios? Exacto. Más abajo, en la escritura, Yeshua dice, busca el reino de Dios, su justicia, y todo esto te será añadido. Sí. Entonces lo que nos está pidiendo es que le sirvamos. Y si regresamos un poquito a las primeras lecturas, si le servimos, ¿quién es el que nos va a dar? Pues Él. El Señor. Así es. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Ahora sí, si quieres, vamos a Mateo 19. Sí, Mateo 19, ¿qué? 16 al 30. 19. ¿19? 16 al 30. Pues sí, por favor. Ok, 19, 16 al 30. Dice, y he aquí, se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado, ¿qué más falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue entristecido, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí en esta lectura, porque también es usada a veces para decir que la riqueza no es buena y que los ricos van a
no puede entrar al cielo. Aquí tenemos que entender bien esto. Cuando Yeshua le dice que si cumple con los mandamientos, nunca le menciona el primero. Así es. Le menciona el segundo hacia adelante. Porque Yeshua sabía que en el corazón de este joven la riqueza ocupaba todo el espacio. Okay. Entonces, cuando le plantea que se deshaga de la riqueza y se la regale a los pobres, no lo puede hacer porque eso es lo que tiene en su corazón. Entonces, lo que siento que aquí nos enseña es eso, nos sigue reiterando. En primer lugar, en primerísimo lugar, en nuestro corazón tiene que ser Dios. Así ¿verdad? es. Sí. Y no quiere decir que los ricos no van a entrar al cielo de ninguna manera. Yo creo por el contrario, mucha gente que tiene es porque Dios la está utilizando para bendición, para bendecir. Sí. Ya para concluir y para que quede la palabra de Yeshua, bien, podremos ir a Marcos, capítulo 10. ¿Marcos 10? Marcos 10, por favor. Marcos 10, ¿qué? Perdón. 28 al 30, por favor. Dice, Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado cosa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahí está la respuesta también, ¿no? Cualquiera que haya dejado casa, familia, tierras, en este tiempo, dice Yeshua, recibirá 100 veces más. Y debemos de entender pues, que no se refiere tanto a cierta cantidad, sino a N cantidad de veces, ¿verdad? Como bendición por trabajar para el Señor, por estar al servicio de Dios. Entonces podemos decir, hermano, que, o sea, tener dinero no es malo, pero siempre tenemos que tener primero a Dios en nuestro corazón, que no hacer las riquezas nuestros ídolos y que ser compartidos, ¿no? O sea, yo también eso lo alcanzo a entender, donde el Señor nos bendice a nosotros para que compartamos con los demás. Sí, así es. ¿Sí? Sí, creo que es claro. Todo lo que leímos refleja, sin duda alguna, el pensamiento de Dios, ¿no? Él no quiere vernos en necesidad, Él no nos quiere ver menesterosos, Él nos quiere ver bien. Y aquí lo acabamos de comprobar en su palabra. Ok, muy bien. Bueno, entonces... ¿Tenías algo? ¿Me has comentado algo de...? Bueno, tengo Deuteronomio 8:8. Si gustas, para cerrar esta pregunta. Deuteronomio 8:8, 8:18. Dice, antes bien, te acordarás de Yahweh tu Dios, porque Él te da las fuerzas para adquirir riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Es Deuteronomio 8:18. Amén. Claro. Así es. Pues, Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Claro. Bueno, continuamos con la pregunta que dice, ¿por qué se cambió el día sábado por el domingo? O sea, para el día de reposo. Sí, como ya sabemos, en la actualidad, casi todas las iglesias, casi todos los templos, independientemente de la denominación, y sobre todo la católica, celebran el domingo como día de reposo. Y bueno, nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero sí estamos para revisar en la palabra. Así ¿Qué es. dice al respecto? Ahí es donde tenemos que basarnos para hacer los cambios. No podemos hacerlo nada más porque sí. Entonces, vamos a iniciar
Yo tengo Éxodo 31, hermana, no sé si usted tenga algo antes de esta lectura. Sí, bueno, yo tengo desde el principio de la creación, el Señor estableció que en el séptimo día se tenía que reposar. Bueno, después también vamos a ver por qué la cuenta de los días está un poco diferente de cómo el Señor la estableció. En Génesis 2:2 dice: el séptimo día acabó Dios la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios reposó de toda la obra que había creado y hecho. Muy bien. Séptimo día. Séptimo día de reposo. Está diciendo. Así es. Aquí en Éxodo 31, 16 y 17, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así es. Y es que también es el cuarto mandamiento. El Señor nos manda a que guardemos el día de reposo. Así es. En Deuteronomio 5 también, hermana, nos habla. Digo, estamos agotando lo más que podemos la palabra, porque finalmente es donde nos tenemos que agarrar. Claro. Es donde tenemos, más allá de lo que pensemos nosotros, pues principalmente está la palabra de Dios, de la que tenemos que sujetarnos. Deuteronomio 5, ¿qué? Del 12 al 15, tengo yo. ¿Lo leo? Si gusta, ¿sí? Por favor. Del 12 al 15. Dice: guarda el día sábado. Bueno, en mi traducción hay algo interesante. Es la versión recobro y siempre maneja el día de reposo como sábado. No dice día de reposo, dice día sábado. Dice: guarda el día sábado para santificarlo, como Yahweh tu Dios te ha mandado. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es sábado para Yahweh tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún ganado tuyo, ni el peregrino que está contigo dentro de tus ciudades, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y te acordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te sacó de allá con mano poderosa y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Sí, el día de reposo. El sábado pues ya se lo pusimos después nosotros. En el origen el Señor lo puso como día de reposo. El séptimo día, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Sí. Bueno, si me permite leer un poco de información que una compañera nos compartió, sí, que dice que en el concilio de Nicea, concilio, reunión o asamblea de autoridades religiosas, obispos y otros eclesiásticos, se celebró en el año 325 de Nicea. Su fin, unir diferentes corrientes cristianas de la época que amenazaban con dividir el imperio. Se discutió la naturaleza divina de Yeshua, asistieron más de 300 obispos, se aceptó que Padre e Hijo eran la misma sustancia, ambos divinos y sin principio ni fin. Entonces también tenemos que en este concilio también se aceptó que se tomara el día domingo como reposo. Dice: luego de aceptar y decretar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, en el cual se formó y se consolidó el catolicismo en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I el Grande dictaminó que el día domingo, venerable día del sol, fue el principal y séptimo día de la semana. Entonces, pues aquí ya nos sale un poquito, ¿no? Porque estamos festejando el día domingo, el día del sol, ¿no? Sí, efectivamente, pero aquí es un cambio del hombre.
Exacto. Nosotros estamos sujetos a la palabra, no al hombre. Exacto. Y aquí quien lo está haciendo es pues Constantino, en aquel tiempo el rey de Constantinopla. Él era el emperador prácticamente en ese tiempo de Roma. Así es. Y él hace el cambio. Obviamente es un concilio, quiere decir que se reunieron personajes importantes en ese tiempo de la religión, y entre ellos acordaron y tomaron esa decisión de cambiar el día. Pero no es decisión de Yahweh, de Dios. Así es. A mí me brinca todavía, por ejemplo, en Isaías, porque lo que leíamos anterior, día de reposo, pues es la Torá o parte de la ley. Pero fíjense, en Isaías 56, en el versículo 1 y 2, dice así: así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Sigue manifestándose el día del reposo que el Señor estipuló, que es el séptimo día, ¿verdad? En este cambio que usted menciona en la lectura que hacía atinadamente, porque así fue, por eso es que ahora se ha tomado el domingo como ese de reposo. Volvemos a lo mismo, es instituido por hombres. Así es. Y nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios. Así es. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos? Claro que sí. Continuamos pues con este interesante tema, porque se cambió el día de reposo sábado por domingo. Y es que aquí tengo una definición de día domingo. Dice, domingo proviene del latín dies, dominicus, día del Señor, debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús. En la antigua Roma se llamaba a este día dies solis, día del sol, dedicado a la divinidad pagana. Con el dominio de... ¿Tienes más información? Sí. Perdón, adelante. Dice, denominada Sol Invictus, título religioso aplicado al menos a 3 divinidades, el Gabal, Mitra y el Sol. Sí, esto que están leyendo y tiene relación, o tenemos que apuntar, que el dominio romano hace un cambio también en el calendario. Así es. En los nombres de los días de la semana. Y entonces ya los nombres que ellos les dan a los días tienen que ver con su cultura, con sus creencias de ellos. Sí, con sus dioses paganos. Con sus dioses paganos, exactamente. Entonces, por ejemplo, el lunes pues viene de una diosa relacionada con la luna, el martes relacionado con el dios, con Marte, el dios de la guerra para ellos. Y así vamos viendo, miércoles con Mercurio, que también es un personaje de su, podríamos decir, literatura, ¿verdad? Su leyenda, sus mitos. Y así sucesivamente, cada uno de los días vienen tomados de su cultura de ellos. Sí, pero como imperio impusieron estos nombres a los días, y de la misma manera ellos hicieron el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Pero para nosotros, como seguidores de la palabra, el día de reposo sigue siendo el Shabbat, el séptimo día, y es el que nosotros celebramos aquí en este lugar. Así es. Bueno, y es que también pues la cuenta de los días para nosotros empieza el domingo. El domingo para nosotros es día 1 y así llegamos hasta el día sábado, que sería el 7, porque si empezamos contando que el día primero es lunes, así sí saldría a domingo, pero también tenemos que tener en cuenta que esta cuenta está mal. Y también Dios desde el principio no puso nombre a los días, sino Él los enumeró 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Así es. Sí, y fíjate que esto ya también estaba contemplado de alguna manera. Porque si vamos a la lectura de Daniel, 7:25,
Él ya profetizaba que pasaría algo así. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose a una de las 4 bestias. Sí. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí alguien nos estaba avisando, ¿verdad? Nos estaba avisando que iban a llegar, obviamente, huestes de parte del enemigo a querer cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente, este cambio de día de Shabbat, de descanso, de reposo, de esa manera se ve. Sí, así es. Y también creo que pues ha puesto un poco de confusión en las personas, ¿no? Porque tal vez muchos, pues sin saberlo, tal vez han adquirido también el día domingo de reposo, ¿no? Sí, nos lo han dado como tradición también ya. Ajá, exacto. ¿Verdad? Los conversos, como en mi caso, que llegamos ya mucho tiempo y que antes nos regíamos bajo otra creencia, pues tomábamos ese día como día de reposo. Pero bueno, gracias a Dios que nos vuelve al camino, vuelve al redil, y ahora estamos plenamente conscientes que el día de reposo es el Shabbat, es el sábado, y es el que debemos de guardar. Así es. Bueno, si me permite leer Apocalipsis 22:19. Claro que sí. Donde dice, y si alguno quita de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este rollo. Bueno, entonces también tenemos que a todos aquellos que se encargaron de hacer todo este cambio, pues también Dios les dará su recompensa, ¿no? Les pedirá cuentas también. Así es. Exactamente. Muy bien, hermana, pues, ¿quiere que continuemos con la siguiente pregunta? Sí, dice, ¿hay homosexuales cristianos? Ay, joder. Todas las preguntas son interesantes, pero hay algunas que son más fuertes, ¿no? Y esta es una muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces puede rayar en la ofensa o en la marginación, se puede pensar. Sin embargo, como ha sido nuestra tendencia, nosotros nos vamos a la palabra. Así es. Y vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Bueno, si gusta, me gustaría iniciar con Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, entonces desde el principio el Señor pues creó hombre y mujer, pues Dios en su gran infinita sabiduría pues hizo todo perfecto, también lo dice la palabra. Así es, varón y hembra los hizo. Ahí no dice hizo varón y varón, hembra y hembra, sino varón y hembra los hizo. Y si vamos a Levítico 18:22, nos dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Lo que estamos leyendo no es palabra nuestra, no es nuestro modo de pensar, no es mi opinión, no es lo que yo considero. Lo que estamos leyendo es lo que está escrito en la palabra. Así es. Entonces, no te echarás con hombre con varón, es más que claro. Varón y hembra los hizo, es más que claro también. Así es. Otra lectura, hermanita, encontré en Génesis 2, 18-24. Así es, hermano, y es que la palabra del Señor pues es clara, y pues nosotros este día esperamos pues que lo que nosotros compartamos pues sea para su edificación, y pues que todos tengamos un mayor entendimiento de lo que este día se está abordando. Claro. Dice en Génesis 2, decía, perdón, sí, 2, 18-24, dice lo siguiente. Y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Yahweh Dios formó pues la tierra, toda la tierra, bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado de campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué hizo para acompañar a Adán? ¿Qué sacó de él? Una mujer. Una mujer, sí. Nuevamente, ¿no? Se vuelve a reiterar, el Señor nos vuelve a decir, varón y hembra, hombre y mujer. Así es. Y no sé si tengas algún otro apunte, tu hermana, al respecto. Yo tengo uno más de Marcos. Si tienes alguno más, pues adelante. Sí, bueno, yo tengo Corintios 6, 9, 10, donde nos dice así. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales viven de rapiña y heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí creo que pues el Señor pues ya nos exhorta, nos dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Entonces creo que esto como que nos amplía un poquito el panorama y como que nos confirma eso, ¿no? Que pues no hay cristianos homosexuales. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos transforma, Dios es el que hace su obra en nosotros. Entonces, si Dios dice que no va a haber homosexuales, cuando un cristiano se expone a la palabra del Señor, la palabra es quien va a cambiar su forma de pensar. Yo creo que sus sentimientos, muchas cosas que la palabra nos puede cambiar, cosas que tenemos en nuestro ser que a Él no le agradan. Y ciertamente pues nosotros lo que hacemos este día es compartir pues la sabiduría que el Señor tiene en su palabra, no para juzgar a nadie, sino para que cada persona se acerque a la palabra y escudriñen. Y ciertamente que nosotros como personas no vamos a cambiar a nadie, es la palabra. Dice que la palabra es la que nos confronta, la que nos cambia, la que nos ayuda para que nos guíen por el buen camino. Sí, efectivamente, hermana. Igual muchas veces la palabra de Cristo se ha deformado y se dice que Él no excluía, y efectivamente no lo hacía, pero también en su palabra él deja claro lo que Él quiere. Y en este sentido, decía yo que tenía de Marcos, una lectura de Marcos, en Marcos 10, del 6 al 8, dice, pero al principio, esto lo dice Yeshua, Él lo está diciendo, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Esto lo está diciendo Yeshua. Así es. Varón y hembra los hizo, como haciendo referencia a la Escritura. Y dice, el hombre se unirá a su mujer. Así es. Y es clara la palabra. Como tú bien lo apuntas, no estamos aquí para juzgar, no estamos para relegar a nadie, para marginar a nadie. ¿Verdad? Estamos para traer la luz que el Señor nos da a todos a través de su palabra y darnos cuenta de cómo tiene que ser. Así ya es. Cada uno de los que nos están viendo y escuchando, pues que se confronte él con la palabra o ella con la palabra, y saquen sus propias decisiones, saquen sus propias conclusiones. Nosotros no juzgamos. Hay alguien que ya está encargado de eso. Pero esta pregunta no la hicieron y la contestamos conforme a lo que Dios nos da. Así es. Bueno, me gustaría leerle Efesios 4:22 ¿Sí? al 24, que dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Bueno, entonces aquí tenemos que el Señor, pues también nos dice, ¿no?,
que nos revistamos, que cambiemos. Yo lo que aquí puedo entender y lo que también dice su palabra del Señor es de que Dios nos hace criaturas nuevas cuando venimos a Él. Entonces, o sea, nosotros no juzgamos a nadie, pero sí entendemos que Dios nos quiere cambiar, nos quiere regenerar a todos. Sí, de hecho, nacer de nuevo implica eso. Así es. Significa cambiar en diferentes cosas. En este caso, estamos hablando de este tema en específico, pero el que nace de nuevo, cuando nacemos de nuevo, necesitamos un cambio total en nuestra vida. Antes vivíamos como queríamos, sujetos a nada, y ahora el sujetarnos a su palabra nos hace cambiar de actitudes, ¿verdad? Sí. De modo de pensar, de modo de ser, de modo de actuar, conforme a la voluntad de Dios. Así es. Así es, hermano. Pues, ¿le gustaría agregar algo más? No, creo que el tema está más que agotado, basado en la palabra del Señor. Así es. Bueno, ¿le gustaría que nos pasemos a la siguiente pregunta? Claro que sí. Dice la siguiente pregunta: ¿debemos odiar al que no piensa igual que nosotros? Bueno, de igual manera vamos a irnos a la palabra para no dar nuestra propia opinión. Ok. ¿Le parece, hermano, si leo la definición? Por favor. Dice: odio, del latín odium, hostilidad, resentimiento, rencor, generar sentimiento de enemistad o rechazo que conduce al mal hacia una persona o el deseo de enfrentamiento con la misma. Sí. Odio, rencor, pelea, confrontación. En pocas palabras, maldad. Sí. Entonces, no debemos de ser presas de ese sentimiento negativo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Claro. En su palabra. ¿Tiene usted alguna cita, hermana? Yo tengo aquí Mateo 5, del 38 sí, al 48. Adelante. ¿Sí? Muy bien, Mateo 5, del 38 al 48. Conocido, muchas veces leído y difícil de aplicar. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si alguien no piensa igual que yo, no tengo por qué odiarlo. No solo si no piensa igual que yo, aunque me ofenda, como dice aquí la palabra. O sea, el que no piensa igual que yo es lo menos grave que puede suceder. Tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos. Así es. ¿Verdad? Tenemos que amarnos. Porque así es la orden. Dice la palabra, si amas a los que te aman, ¿qué demás tiene? ¿Qué demás haces? No, eso pues es lo normal. Sí. ¿Verdad? Así actuamos. El que me hace el bien, pues yo le hago el bien. Pero el que me hace el mal, generalmente nosotros actuamos queriendo hacer el mal. Y no, aquí no está diciendo que no, que debemos de amar. Así es. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de leer, de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, definitivamente no debemos odiar al que no piensa igual que nosotros. Así es, hermano. Me gustaría también, pues nosotros como cristianos, me gustaría compartirle esta cita que está en 1 de Juan 2:9, que dice así:
A ver, hermana, ¿qué 2:9 dice, tiene usted por ahí? sí, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay causa de tropiezo. La Así palabra de Dios de por siempre ha sido amor, Así es. ¿verdad? Y digo de por siempre porque muchas veces nada más nos quedamos en que Yeshua es quien habló de amor. Sí, es cierto, Yeshua no solo habló, sino Lo hizo. completamente por amor todo, Claro. ¿verdad? Pero esto viene desde siempre, ¿verdad? El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo. O sea, siempre se nos ha hablado del amor. Así es. El amor como lo contrario al odio. Así es, pues sí, yo aquí lo que puedo entender es que, pues del principio, cuando nosotros decimos que somos cristianos, entendemos que Dios, por amor, nos salvó a nosotros, por amor se dio Él para que nosotros fuésemos salvos. Entonces creo que también en su palabra el Señor nos enseña de amor. Entonces creo que nosotros no podemos odiar a nadie porque no piensa igual que nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es compartir lo que sabemos, lo que comprendemos, lo que aprendemos. Pero si esa persona no piensa igual que tú, pues también tienes que respetarla y también tienes que orar por ella. Y amarla. Y amarla. Sí. Así es. Pablo, cuando nos habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Primero que pone es el amor y dice que es el más importante de todos. Así es. No tenemos que olvidarlo. Entonces, definitivamente sabemos que no es fácil, sabemos que sacrificar esos sentimientos negativos nos cuesta trabajo, pero es un mandato del Señor y tenemos que hacerlo. Así es. Y finalmente el bien es para nosotros, ¿no? Porque el odio genera rencor, genera enfermedades. Sí. Y mientras que el amor nos aligera la carga, nos hace sentir bien. Entonces, no tenemos que odiar a alguien que no piense igual que nosotros. Así es. Bueno, ¿le gustaría si pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, pero antes me gustaría leerle otro versículo que dice en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, lo contrario del amor. Así es. Hablaba hace ratito de que el odiar y tener rencor pues nos trae enfermedad. Y yo creo que una de esas enfermedades emocionales pues, es la amargura, caer en tristeza por odiar a otras personas. Así es. Entonces, dice ahí algo muy importante que nos debe a todos de mover, que contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Imagínense, si tengo mi familia y me amargo, aquí me está diciendo que los contamino a ellos también. Sí. Qué triste, ¿no? Sí. Que en lugar de hacer sentir bien a las personas que me rodeen, les haga sentir mal. Qué terrible. Si se supone que ama a esta gente que me rodea, que es mi familia o mis compañeros, qué terrible es hacerlos sentir mal por mi amargura. Entonces, regreso a lo mismo, mejor hay que amar como Él nos invita, hay que hacer el esfuerzo, no es fácil, pero si ese amor lo podemos hacer sentir y compartir con los demás, pues qué maravilla, qué bonito. Claro, porque yo creo que así como dice aquí, así como puedes contagiar la amargura, creo que también puedes contagiar el amor. Así es. ¿No? Sí, definitivamente. Así es. Pues bueno, vamos a pasar a la pregunta número 9, que sería la 4, que dice, ¿qué diferencia hay entre señorear y brillar? Bueno, esta pregunta creo que nos la hicieron en base a que en el principio, en base a la creación del Señor, que en el principio dice que Él creó las dos lumbreras, la luna y el sol, para que señorearan al hombre.
Entonces, creo que en base a en esos versículos hicieron esta pregunta. Sí, y la pregunta suena así, perdón, pero dice, ¿qué diferencia hay entre señorear y brillar? Ahorita que lo estaba leyendo nuevamente, me lleva así como que nos está diciendo cómo se puede diferenciar entre alguien que señorea y alguien que brilla. Sí, lo captamos. Nosotros como que nos dejamos ir por el lado del sol y de la luna, y a lo mejor aquí yo siento que quien hizo la pregunta diciendo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que señorea y alguien que brilla? ¿Verdad? Sí. Entonces aquí como que nos cambian la jugada un poco. Así es. Porque sí, en la palabra, y sería bueno también leerlo para tenerlo más en cuenta, lo que habla en Génesis sobre el sol y la luna, ¿no? Sí. Génesis. Bueno. Sí. ¿Ya lo tienes a la mano? No. Bueno, regreso a lo que estaba diciendo entre señorear, la diferencia entre señorear y brillar. Nosotros nos habíamos ido un poco por la parte de Génesis donde el Señor dice que el sol señorea durante el día y la luna durante la noche. Y nos habíamos dejado llevar por ese lado, pero repito, ahorita, pues gracias a Dios, el Espíritu me está diciendo que el hermano que formuló esta pregunta nos está diciendo cuál es la diferencia entre alguien que señorea y alguien que brilla. Quien señorea, entiendo, es porque Dios lo pone para señorear. Pablo hace referencia en eso cuando dice que obedezcamos a nuestros amos, les dice a los siervos, obedezcan a sus amos, obedezcan a las autoridades, porque ellos son los que señorean, ¿verdad? Porque Dios los puso. Entonces, el que señorea, el que manda, el amo, Dios lo ha puesto para eso. Y el que brilla, de acuerdo a la palabra que nosotros tenemos también, es aquel que tiene la luz de Dios dentro de sí. Así es. Yeshua decía, ustedes son la luz del mundo, que no se podía ocultar, que tiene que verse. Entonces el que brilla es aquel que tiene la palabra, que tiene encendido el holocausto, ¿verdad? Tiene la luz siempre, que es el Espíritu Santo finalmente. Así es. Y el tener ese espíritu es el que lo hace brillar, el ser luz ante los demás. Así es, sí. Me gustaría leerle la cita. Adelante. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea para señales, para estaciones y para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Hizo también las estrellas. En mi versión aparece como para alumbrar. Sí. Me parece que en otras versiones aparece como señorear. Señorear y alumbrar. Sí, repito, nosotros nos hemos dejado llevar por ese lado, ¿verdad? El sol y la luna, porque la palabra dice que uno señorea en el día y la otra señorea en la noche. Y ambos alumbran, finalmente. Sí. El sol por su propia luz y la luna por el reflejo de la luz del sol. Pero repito, yo creo que eso nos está llevando por otro lado más bien, y se quiere referir a nosotros, a los hijos de Dios, a las personas, y encontrar esa diferencia entre el que señorea y el que brilla. Así es. Ambos están sujetos definitivamente a la palabra de Dios. Una persona no puede señorear por sí sola nada más. Tiene que ser puesta por Dios. Y otra, quien brilla, pues está bien porque tiene la palabra de Dios. Así es. De hecho, igual la palabra del Señor dice que la luz no se escondería debajo de una montaña, ¿no?
debajo de una mesa, que tenía que estar arriba. Y bueno, también recuerdo que cuando esta persona hizo la pregunta, me acuerdo que ella también hacía la comparación de que hay una cita en la Biblia donde dice que Yeshua brillaba, que su luz brillaba. También, pues me acuerdo de que Moisés también, cuando estaba en la presencia del Señor, pues cuando bajaba brillaba. Y pues este día se nos ha terminado el tiempo, que el Señor les bendiga y pues deseamos que esto haya sido para su edificación.